Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Punto de Giro. Punto de Giro es un podcast donde dos cineastas chilenos analizamos las películas de Hollywood y independientes desde el punto de vista del guión. Estoy con mi gran compañero y también colega Rob Núñez. Hola, desde Chile, con amor, soy Rob Núñez. No sé qué decir, weón. Hola, ¿cómo Hola, estáis, Leo? bien, y yo desde Manchester soy Leo Astudillo. Estoy súper bien, compadre. Eh, Manchester by the Sea, compadre. No, ese es en Manchester, en el Reino Unido, no Manchester allá para Boston. Oye, weón, yo pensaba que ocurría ahí en tu pueblo esa weá, weón. No, Manchester by the Sea es Massachusetts. Massachusetts. Ah, o sea, Ben Affleck, Casey Affleck no vive en tu pueblo. No, 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 no. No, sí, de hecho hablan todos muy americanos en esa película. Es un peliculón, Manchester Ah, by the Sea. sí, peliculón, peliculón, hay que decirlo. Es un peliculón. Bueno, Bueno, y compadre, ¿qué nos compete? nos compete lo de siempre. Estamos con un poco de atraso, creo. Bueno, no de atraso, pero desfasado un poco, porque tuvimos un break medio largo entre el podcast anterior al de la semana pasada y, bueno, anterior al anterior. Una cosa así fue, ¿no? Claro. Pero estamos tratando ya de volver al ritmo habitual, eso de sacar algo cada 2 semanas. Eh, Bimensual, que le dicen, ¿o no? Creo. Bimensual, claro. Acá le dicen fortnightly. Fortnite no es el Cada juego. 15. Cada 15, exactamente. Cada 2 semanas. ¿Qué significa Eh, Fortnite, weón, el juego? eh, es un, es un juego de palabras sobre eso de cada 2 semanas, pero como me imagino tiene mecánica de construcción, usan fort de fuerte, como una barraca. Perfecto, ¿Cachai? Es un juego de palabras. perfecto. Y hasta Cualquier ahí se weá. acaba mi conocimiento de Fortnite. Pero mi conocimiento de cine y de guiones es mucho más extenso. Afortunadamente para usted, auditor. Porque este no es el podcast número uno de Fortnite. No, no, no. Se acabó el especial de Fortnite aquí en Punto de Giro. Sí, hay que cortarlo antes de que parta. Hay que matar ese asunto. Sí, Ya, chao, chao, chao. Vamos. entonces, el tema de esta semana lo conversamos en off con mi compadre Rob. Y vamos a abordar todo lo que es diálogo del cine. Uh, El el diálogo. gran, el gran palo en el culo de todas las personas que tratan de escribir sus primeros guiones, weón. Exactamente. Vamos a hablar desde, bueno, cómo se trata, cuál es la finalidad, qué es lo que qué significa tener buen diálogo, mal diálogo, todo ese tipo de cosas. Eh, y también vamos a dar algunos ejemplos específicos. Si están consumiendo este podcast de manera audio, voy a colgar unos links en la descripción del programa para que ustedes puedan poner pausa, ir a mirar lo que estamos hablando y vuelven. Si la están viendo por YouTube en el canal de Ovejas Mecánicas, las secciones de video van a estar ya incluidas. Cash. Gracias a nuestro editor, que soy yo. Ah, Gracias a ese joven talentoso apuesto. ese tal, y guapo, y guapo. Apuesto, exactamente. Eh, Rob, ¿qué te parece a ti? ¿Cómo definirías la palabra diálogo en contexto cine? Complicado, weón. O sea, Ujú. el diálogo en estricto rigor son las palabras, son la verbalización de todos los personajes, pues, weón. Son las palabras que nosotros como guionistas ponemos para que nuestros personajes digan. Y bueno, eso tiene una serie de funciones y que vamos a ir develando a lo largo de este programa. Pero básicamente es eso. Todo lo que las personas, todos los que los personajes dentro de una historia digan, sea más importante o no, se conoce como un diálogo. Exactamente, todo lo hablado por un Exacto. personaje, aunque sea un narrador, aunque sea un texto eh, que no parezca tener relación directa con la trama, todo eso se llama diálogo.
Exacto. Y antes de partir un poco más específicamente, me gustaría también hacer una acotación en cuanto a la diferencia del diálogo del cine con el diálogo teatral y el diálogo televisivo. ¿Tú tienes alguna experiencia más allá de consumir teatro, de escribir teatro, Rob? Teatro yo no he escrito, solo he escrito ficción televisiva y ficción cinematográfica. Bueno, de otras cosas. Pero teatro no he escrito Ya, aún. el teatro es lo más parecido como quizá a la poesía, porque el teatro en comparación con un medio audiovisual como el cine o la televisión, eh, tiene mucho diálogo. Se aborda mucho el diálogo. Y, y es muy difícil balancearlo en el teatro porque quizá es el que usa un dialecto y quizás el que se parece más al diálogo de la vida real. Porque el cine, nadie habla como en el cine y en las telenovelas. Nadie habla así. El teatro es como, en mi opinión, lo más parecido. Yo tengo como consumidor de teatro, fui a un colegio artístico cuando era un nene y leer guiones, había que hacer 2 o 3 obras teatrales al año. Estuve en el Liceo Experimental Artístico de Antofagasta. Eh, Súper cuático en ese aspecto. Entonces, conocía bien cómo se construye. Y he intentado escribir guiones ya de adulto y es de verdad muy difícil. Pero, eh, más que nada quería conversar las diferencias. Y con la televisión, tú dijiste que has escrito cosas para la televisión. ¿Qué diferencias puedes tú notar entre un filme y un capítulo de, no sé, de la telenovela, de la comedia, como se conoce en Chile, o de la novela, eh, comparado con, por ejemplo, una serie americana? Eh, lo que pasa creo yo en la televisión es que a nivel de diálogo existen quizá dos grandes ramas de escritura que puede ser la ficción propiamente tal como una serie, ¿cachai? Ujú, La ficción serializada y y ya la ficción de, como decís tú, de telenovela, la soap opera, ¿cachai? ujú. Que creo que la soap opera, la utilización del diálogo en la soap opera está delimitado más, o sea, más que delimitado, está utilizado en pos de sobreexplicar, ¿cachai? Las cosas que están ocurriendo, que queden bien claras las relaciones entre personajes, que queden bien claros los puntos de giro y que la bajada de información sea a prueba de giles, po. Entendiendo que Exactamente. la soap opera igual está enfocada en un público que probablemente está viendo la telenovela de forma pasiva, ¿cachai? Tienen la televisión corriendo, o es un público entre comillas, ¿cachai? Sin menoscabar a nadie, un poco menos docto, ¿cachai? En términos de consumo audiovisual. Entonces, por lo menos en la televisión, creo que existen esas dos grandes ramas, porque el diálogo en la ficción serializada, en las series, ¿cachai? Creo que si bien se parece harto a cómo creáis diálogos para filmes o para cortometrajes, ¿cachai? Ujú. En la ficción de series creo que al ser un formato mucho más largo, te puedes dar ciertas libertades que las películas no aguantan, creo yo, ¿cachai? Ujú. Y como, bueno, primero lo que dice Rob sobre el formato que utiliza la telenovela, el soap opera, está correctísimo. No tiene mucho que ver con la clase en el sentido de estatus social o estatus económico. La clase en el sentido del tipo de persona que está viendo el que está consumiendo el programa, porque están diseñados para ser consumidos por el público que sea, en general. Claro, claro. Están ahí a dispuesto de todo. No es una cosa de mala calidad, por así decirlo, que yo he escuchado mucho y que yo pensaba también más joven, más siendo niño, que es una cosa de mala calidad y que está todo sobreexplicado. Esas son unas decisiones creativas que han sido tomadas a propósito. Con esa función de llegar a todos, que no hayan dudas en nada, porque se tratan muchos personajes, el formato
es cortito, es 1 hora, quizá un poco menos. El formato en que se producen también son como uno a diario, o sea, para ser consumido uno a diario, entonces no tienen tiempo tampoco para ir tomando técnicas un poco más, no quiero ser despectivo, pero técnicas un poco más Más elaboradas, pues. elaboradas, claro. No, Porque y no, pasa, pero... pasa incluso acá en la BBC, o sea, en la BBC y en Ujú. ITV acá en el Reino Unido también pasa. Primero, el primer ejemplo que quería usar es Coronation Street, que es quizá el soap opera, la telenovela que lleva más años en la televisión. Eso, creo que desde 1960 y algo que está en vivo. No O te sea, creo, o sea, no no en te vivo, pero creo, al weón. aire, no en vivo, al aire, al aire. Sí, lleva tanto tiempo y literalmente generaciones de actores han pasado por ahí. Y por ejemplo, no sé, los personajes principales de hace 30 años ya están viejitos y tienen menos importancia cuando los actores que hacen su familia han crecido en el show y son los que llevan ahora un poco más la batuta. Es como que yo te Qué dijera, fuerte, es man. como que te dijera en Chile el ejemplo, los Venegas, como que Memo nunca se fue y ahora Memo fuera como el Venega principal. Oye, pero desde los 70, qué fuerte, man. De los 60 creo, compadre. Y creo que antes. No me atrevería a decir que antes, pero literalmente, fácilmente desde 1960 que lleva al aire esta cuestión. Valiente Y igual sobrellevar un producto tanto tiempo, man. absolutamente. Y lo tiene ITV esto, y que es televisión independiente. Y creo que esto era, o lo tiene BBC, en realidad no sé. Ahí me estoy carrileando. Pero lleva caleta de tiempo, lleva mucho, mucho tiempo. Y lo otro es que, claro, la televisión, específicamente la BBC acá, como he explicado creo varias veces en el podcast, los fondos que tienen financieros vienen de la gente que contribuye, o sea, del taxpayer, el que paga los impuestos. Claro. Una parte de ese impuesto va a la BBC, entonces tiene una obligación de crear contenido para toda la gente. Y por eso también pasa con otras series, como por ejemplo Sherlock, que a mí en realidad no me gusta mucho porque se siente mucho eso de que tienen que abarcar a un público muy general. Entonces, a la hora de ser un poco más como edgy, no pueden hacer mucho, porque están limitados con esto de que, oye, pero quizás hay alguien que está viendo esto que no le interesa entonces al final terminan siendo como una cosa muy, muy vainilla, Claro. como dándole el gusto a todo. Y... Oye, antes que se me vaya, Ujú, es de ITV Coronation Street. Y el ya, primer capítulo fue el 9 de diciembre de 1960, weón. ya. Ah, por lo menos le acepté, Y 60. cantidad de capítulos hasta la actualidad, 9.585 capítulos. Cacha. Bueno, ridículo, absurdo. Chalora, weón. Es absurdo. Y bueno, el setting que tiene como... ayúdame Rob, setting es como... La La puesta en ambientación, escena, la puesta en escena, la ambientación es literalmente una calle acá en Manchester. Está basado en la Manchester. calle Coronation. Exactamente. Entonces no tiene mayor significancia. Es más el drama que pasa entre la gente que vive ahí, más que, por ejemplo, no sé, decir esto es sobre, no sé, un robo en tal lugar, o esto es en el pueblo, o no sé, tiene que ver con es medio policial. Entonces, el hecho de estar basado en la vida real les permite seguir haciendo cosas década Que y la década gente y década. crezca, envejezca, muera y la historia así. Claro. Sí, ojalá alguien muera en cámara, ¿te imagináis? Sería Oh, como a next lo level. Molière. O Sí, bueno. como pasó también con la película de La Dimensión Sí. Desconocida, con el helicóptero ahí. No, Uf. oye, ¿y cómo se llama este? El hijo de Bruce Lee. Ah, Brandon Lee. Brandon Lee, que se supone que, que cuando lo matan en la película es cuando lo mataron realmente, weón. Caché que Exactamente. le habían cambiado las balas y todo eso, weón. Exactamente. Conspiración y todo eso. Pero Bueno, sáquense, no se, entonces, no se pongan su gorro de papel al uso todavía. Porque estábamos hablando de diálogo y nos fuimos en un carril más o menos largo. Pero era importante conversarlo porque las diferencias son magnánimas, son gigantes. sí, yo creo sí que entre el diálogo del cine y el diálogo de la ficción serializada, yo creo que hay una cierta cercanía, weón. Eso sí, Sí, pero la pero la serialización soap como la opera, conocemos, claro, mira, po.
La selección como la Bad, conocemos todo eso. ahora es inspirada por el cine y es relativamente nueva, ese formato. Sí, po, obvio, po. De hecho, viene del cine, po. Y antes de HBO no se me ocurre qué otro tipo de productora estaba haciendo series de ese Em, calibre. O sea, antes de Oz, O sea, yo creo que como casa productora, ejemplos deben haber re pocos, pero como obras individuales hay varias, weón. De hecho, o sea, mismo Twin Peaks, los X-Files, sí, X-Files, sí. Berlin Alexanderplatz, Hospital de Lars von Trier. No, hay hartas weas, pero creo que no responden a una cadena, ¿cachai? Responden No, a West Wing, ya que hablamos de sí, la Sorkin semana siempre en este pasada. programa. Bueno, el capítulo pasado más bien. Claro, Entonces sí, yo creo que ejemplos de serialización como la conocemos hoy existen, pero HBO sin duda fue la que golpeó la mesa en ese tema. exactamente. Como que es más que nada el sistema de producción, ¿no? Como decías tú, como casa productora, Claro, claro, hubo ahí una insurgencia después. claro. No, Y, sí. y está basado en el cine. Entonces, ya, entremos de materia. ¿Cuáles son los primeros problemas que puede encontrarse un principiante escribiendo, tratando de escribir diálogo en un guión para ti, Rob? ¿Qué ejemplos tienes tú? Por ejemplo, desde mi experiencia igual creo que los errores que uno en los que más cae es en tratar de que los diálogos como que suenen súper reales. Entonces tú inevitablemente termináis poniendo líneas de diálogo como hola, hola, ¿cómo estás? Ujú. Bien, ¿y tú? Y muchas veces eso, bueno, si uno revisa cualquier obra que le guste, como que todos esos diálogos que uno efectivamente sí dice en la vida real, nadie los dice, po. Ujú. Nadie los dice, po, ¿cachai? Entonces, eh, el que en cine, por lo menos en términos de diálogo, en realidad en todo, menos es más siempre, po, ¿cachai? Entonces, reducir los diálogos Ujú. a lo estrictamente necesario, ¿cachai? Creo que es mejor y creo que ese es un gran error que uno tiene como principiante. Sobre explicar las cosas también, creo que Sobre es explicación, un... sí. Que se conoce ese como Sí, término el exposition en inglés. sí. Y, por ejemplo, también dejar todo muy en claro en texto, depender del texto para que queden claras las relaciones de personaje, la personalidad de los personajes, que un personaje cuando habla de otro diga, uy, qué malvado, eso no sirve mucho, pues mejor verlo siendo malvado, po, Exactamente. ¿cachai? Que diciendo, sí, yo soy muy malvado, o sí, yo soy muy valiente, ¿cachai? Creo que Exactamente. eso pasa mucho en guiones. Y también, ¿sabéis lo que pasa mucho? Que es algo que vergonzosamente he aprendido con la práctica, que, que la gente cuando escribe líneas de diálogo no las lee, ¿cachai? Entonces, no sabe el que escribe las líneas de diálogo no cacha cómo suenan las líneas de diálogo. El Ujú. que él mismo escribió, ¿cachai? Entonces una manera de evitar eso es cuando tú termines de escribir un texto, leerlo tú mismo, po. Leerlo para ver si suena como si suena creíble, ¿cachai? Ujú. Esto en lo personal, hablando de lectura y tiempo de diálogo, porque también si suena natural o cuánto se demora, porque como sabemos, como hemos establecido, una página de guión equivale a un minuto de pantalla, En teoría, claro. en teoría, y debería, como en cuanto a Debería. formato. ¿Tú esto es un proceso que lo haces tú en tu casa o involucras a terceros cuando lees tus diálogos? No, solo, siempre solo, weón. Ya. Sin poner voces ni weas, pero... No, por supuesto, estás Que contando quizás estaría bueno, pero... inflexiones, ese tipo de cosas, como que más que nada es Claro, con ritmo más que actuación, más bien. claro. Otra cosa que creo yo que me ha visto, o sea, que me ha tocado ver cuando hacía clase y todo, que la gente utiliza mucho estos los parentical, que son, ¿cómo se llama esa Ujú. weá en español, weón? Las acotaciones. Sí, sí, Que, sí, sí, sí. bueno, esto ya es un poco entrando en formato, en formato estricto de guión, Ujú. pero yo creo que la gente tiene más o menos la idea en la cabeza de lo que es de cómo se escriben los diálogos. Los diálogos en los guiones se escriben al medio de la hoja, ¿cierto?
Así es. Centrado. con unos márgenes delimitados, estrechos. Se coloca el título de quien dice el diálogo, no sé, Leo, en mayúscula, y abajo lo que el Leo dice, hola amigos, estamos en un nuevo podcast, bla, bla, bla. Y uno, como guionista, puede colocar ciertas entonaciones o ciertas acotaciones de actuación debajo del texto o en el texto para que el que lo lea sepa más o menos cómo lo está diciendo este tipo, ¿cachai? Entonces, ¿cómo se pone eso? Tú pones Leo y debajo de Leo, paréntesis y escribes, no sé, sarcástico. Y abajo, hola amigo, estamos, bla, bla, bla. Entonces, creo que también es un error el abuso de la... en su momento me tocó leer guiones de cabros, de estudiantes que cada 2 líneas una acotación, cada 2 líneas una acotación. Es como, no, loco, tenéis que simplificar, ¿cachai? El tema de las acotaciones porque tú no sabes quién va a actuar, ¿cachai? Esta cuestión. Exactamente. Tú no sabes quién va a actuar, quién lo va a dirigir. Quizá lo va a dirigir tú, ¿cachai? Te estás pasando este rollo desde la escritura. Claro. Pero probablemente el casting y el set y cuando estés rodando te va a dar nuevas luces de cómo se pueden decir las cosas. Pues. Entonces, el abusar de las acotaciones también creo yo que es un error de novatos porque finalmente delimita, ¿cachai? Lo que se puede hacer después y creo que a veces son agregados que no son tan necesarios, ¿cachai? Sí, y como dices tú, es como una falta de respeto también al actor que va a estar encarnando al personaje. Porque estás poniendo estás limitando lo que él puede hacer, lo que él puede traer a la mesa a la hora de actuar. Porque recordemos que el cine es un esfuerzo en equipo y cuando el cine realmente funciona es cuando el creador, quien sea que esté a cargo, aprende a confiar en los otros creativos. Exactamente. Y si tú estás controlando de tal... O sea, control está bien, pero estás controlando con una estructura tan rígida como hacer eso, estás evitando que tus colaboradores den el 100% de lo que tienen. Sí, aparte creo que a veces uno igual peca de que lo que uno tiene en la cabeza está súper claro en el papel y no es así, ¿cachai? Onda, por ejemplo, volviendo a lo de las acotaciones, dice Leo, abajo, paréntesis, triste. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Punto de Giro. Paréntesis de nuevo abajo. Enojado. En este capítulo vamos a hablar sobre diálogos. Paréntesis de nuevo, ¿cachai? Melancólico. Y es como, weón, ¿qué onda? ¿Qué significa este paso de emociones? ¿Cachai? ¿Cómo se lo expresáis? Es como ver a Charles Manson actuando, pues, ¿cachai? Son como demasiadas caras, demasiadas entonaciones distintas en muy poco tiempo y probablemente el actor o el director tengan soluciones para expresar lo mismo, la misma intención que probablemente tenía el guionista, tengan más herramientas para hacerlo que una acotación en un paréntesis. Exactamente. Y el guionista también debería encontrar la manera de implicar estos cambios sin ser tan específico. Pero eso ya es una técnica más avanzada que la podríamos conversar en el futuro. Sí, entonces, sí, por supuesto. Volviendo al primer cuadro del juego de mesa los principiantes, entonces, cuando uno comienza recién a escribir, tiende a sobreexplicar y tiende a escribir como uno habla en la vida real. Y claro, y todos los personajes terminan hablando igual que tú. Exactamente. La vieja, las mujeres, los niños, exactamente, los borrachos, todos hablan de la misma forma. Entonces hay muchos clichés y lamentablemente la mejor forma de aprenderlos es escribiendo, así que no piensen que van a escribir su primer guión como Tarantino a la hora de escribir diálogo. O sea, Tarantino es una cosa aparte, él rompe mucho las reglas, pero vamos a conversar más específico por qué pasa eso. Bueno, entonces, ¿qué es para ti la sobreexplicación? En inglés, como dije, se llama exposition, que sería como la exposición de lo que está pasando. Y la palabra exposition o exposición en sí no es mala, pero está asociada con la sobreexposición o la sobreexplicación, como lo decía el compadre Rob. ¿Cuáles son las desventajas que podemos encontrar con un diálogo muy explicativo?
Yo creo que. Yo creo que un diálogo muy explicativo, el gran problema que tiene es que. Por qué juegan desmedro a la calidad de un producto? ¿Cachai? Porque no deja espacio para que otras sutilezas, ¿cachai? Audiovisuales puedan explicar lo que te pajeramente te limitaste a explicar en un diálogo innecesariamente largo, ¿cachai? Es decir, en una presentación de personaje hay dos caminos para presentarlo, ¿cachai? Un camino es que tú muestres en acciones y en algunos diálogos todo lo que tú dices que es el personaje, ¿cachai? Que es malvado, que tiene una contradicción, que es muy bueno, que tiene un sueño, y tú de alguna manera en una o varias escenas lo lográis demostrar audiovisualmente. Por ejemplo, en el episodio 7 de Star Wars, la presentación de Rey, la protagonista nueva de la película, es una pequeña secuencia de unos 5 minutos sin ningún diálogo. Ujú. Y sale ella saqueando una nave, estamos en un planeta desértico, está saqueando una nave, después de saquear la nave la vemos intercambiando las piezas que encontró por comida. Ella ve a una anciana, ¿cachai? Que está limpiando, está haciendo lo mismo que ella, entonces como chuta, este es mi futuro, ¿cachai? En este planeta voy a terminar vendiendo piezas de nave por comida para siempre, y después ya se va a su casa, que es un tanque, o sea, bueno, un tanque en mal estado, ¿cachai? La loca Ujú. vive adentro, y va contando los días, y va contando los días. ¿Para qué? No sé, no sabemos. Va Ujú. contando días, como un preso en un muro, ¿cachai? Y ningún texto, po. La raja, po. Súper bien Exactamente. explicado el personaje. Es una saqueadora que vive en un planeta distante y tiene un sueño, ¿cachai? Porque está contando días, está esperando algo, po. No sabemos qué es, ¿cachai? Pero ya tiene la premura de que si sigue esperando va a terminar como esta vieja que vio mientras la va a limpiar las piezas de la nave que iba a vender después, po. Un Exactamente. camino erróneo y de exposition, como decís tú, de sobreexplicación, hubiera sido lo mismo. La loca saqueando una nave y limpiándola. Y que en la siguiente escena, cuando está con la vieja limpiando piezas de nave, la vieja le dijera: hija, te vas a quedar siempre aquí, ¿cachai? Vas a terminar como yo. Y Exactamente. la loca, oh, no, no quiero terminar como usted. Y la wea, ¿cachai? Y Ujú. después ella cambia las piezas y cuestión. Y el loco, el que le cambia las piezas, le hubiera dicho algo así como: este va a ser siempre tu destino. Ujú. Darme piezas por comida, ¿cachai? Y después la loca sola en su casa, marcando cuestiones en la pared, y la loca como, ah, ojalá algún día ocurra. Y es como, ¿qué onda, po? No, po, weón. Exactamente. ¿Para qué, cachai? Exactamente. Exactamente. O sea, es no confiar en sí mismo y no confiar en la audiencia y no confiar en la habilidad de que la imagen tiene mucho poder. Y reconocer, o sea, saber reconocer cuando no hay necesidad de diálogo también es una cosa que se va desarrollando, es un músculo también. Sí, Eh, po. Y ahora eso no quita de que hay grandes presentaciones de personajes basadas en el diálogo. por supuesto. De hecho, grande, no sé, El Padrino, ¿cachai? Cuando Sí. parte El Padrino es puro diálogo. O bueno, El Goodfellas Perro en la también, calle, Godfellas. Hay grandes que parte ejemplos con de una eso, po. narración que del personaje principal. Sí, obvio. Obvio, pero Pero claro, tienen que estar bien llevadas, ¿cachai? Y tienen que responder también a cierta lógica del personaje. exactamente. Y eso de decisiones, como decíamos recién, o sea, hay que saber las reglas antes de poder hacer cosas con ellas. Estas decisiones de poner un narrador, como por ejemplo en Wolf of Wall Street, que tiene la voz en off casi toda la película. Esto lo hace mucho Scorsese, ahora pensándolo bien. Taxi Driver, Sí, narración, Goodfellas, sí, le gusta, narración. le gusta. eh, por ejemplo, House of Cards, Kevin Spacey, que en paz descanse. También mucho hablando a la cámara, rompiendo el cuarto, la La cuarta cuarta pared, pared. como se llama. Deadpool hace lo mismo, pero si lo piensan bien, en cada de estas películas y cómo funciona, porque funciona. Uno no dice, ay, qué raro que está hablando lo que está sintiendo, porque son decisiones creativas para establecer un tono. O sea, Exactamente. tiene una función en esos casos peculiares. Tiene una función. El resto de las ocasiones, cuando uno no está haciendo un trabajo de género o no está haciendo algo cómico, porque eh, puede causar risa también, personajes que hablan lo que sienten, etcétera. La forma en que uno puede aprender
cómo es un personaje, aparte de verlo, porque recordemos que estamos hablando sobre la construcción de diálogo, aparte de ver lo que está haciendo como rey, es también cómo estos personajes conversan, cómo hablan, en qué voz, cuánto hablan y cuál es el ritmo que utilizan a la hora de hablar. O sea, un personaje que habla poco nos dice de qué clase de personaje es. Si estamos acostumbrados a ver que este personaje es muy monosilábico, habla muy poco, y más adelante en la película conoce a otra persona y habla mucho con esa otra persona, a la audiencia obviamente va a decir, algo pasa acá, porque este personaje está trabajando de forma distinta a la que estamos acostumbrados. Entonces nos va informando de quién es el personaje también. ¿Qué tipo de registro utiliza? Volviendo a lo básico. ¿Es una persona de clase trabajadora o una persona privilegiada? ¿Cómo conversa con la gente? ¿Es una persona amable? ¿Es tímido? ¿Es una persona que no respeta a los demás? Todo ese tipo de cosas. Y también nos puede hablar sobre el background, o sea, sobre lo que ha pasado antes. Se puede esto lograr con diálogo. Hay un ejemplo muy puntual con la película Billy Elliot. Buena. Entonces, está el personaje principal, el homónimo, tocando el piano en su casa y su papá, de una manera muy, muy jodida, por así decirlo, le dice que pare. Y el personaje Billy Elliot dice, pero mamá nos dejaba. Y listo. Quedó Nada clarito, más. Quedó Nada clarito más que hay un backstory y todo. Exactamente. Ya sé que tu mamá se ha muerto, pero ahora no me gusta recordarla porque el piano me recuerda a ella. No hace falta. No hace falta. Porque las personas son, como habíamos dicho en otros capítulos, y esto es muy cierto, chiquillos, chiquillas y chiquilles, el vivir, ser una persona sana, es una cosa extremadamente social. Y estas cosas uno las puede deducir con mucha facilidad. El por qué. O hacerse una idea. Y eso es suficiente. En vez de dejar algo muy innecesariamente claro. No sé si tiene algo más que decir con respecto a eso, Rob. Sí, sobre este punto que es establecer a los personajes a través del diálogo, muy bien graficado en este ejemplo de Billy Elliot. Nos remonto también al podcast tercero de la tridimensionalidad, ¿no? Uh-huh. En el que hablábamos de lo mismo que decías tú, de todo este constructo social que tienen los personajes, todo este constructo cultural que tienen, y solamente para hacer hincapié en que, claro, tienen que verse reflejados también en cómo se comunican y hacer hincapié también en que el cómo se comunican los personajes tiene que ser distinto, po, weón. Tienen que diferir uno del otro. Por ejemplo, el primer ejemplo que se me ocurre es Trainspotting, ¿cachai? Que si bien todos los personajes de la historia son de la periferia de esto, ¿cómo se llama esta ciudad? Glasgow. No, Edinburgh. Edinburgh. Son de la periferia de Edimburgo. No hablan todos iguales, po. De hecho, Begbie, el bigotón borracho, habla con puros garabatos. Uh-huh. Spad, si bien no habla de forma incorrecta, tiene un tono que es como sonso, es medio Uh-huh. estúpido el tono que tiene, ¿cachai? Sí. Si bien sus líneas de diálogo no son muy, bueno, son medias tontas también, pero lo que lo destaca es cómo él se comunica, ¿cachai? Bueno, en el libro él se comunica en tercera persona, po, que es rarísimo eso, el único que habla así. Y bueno, Sick Boy es como un loco muy que habla como si fuera más letrado de lo que realmente es, ¿cachai? Exactamente, es muy elocuente. Exacto, pues, y Renton es puro sarcasmo, habla basándose en puro sarcasmo, ¿cachai? Entonces es interesante eso, como a través de algo tan tonto como el diálogo, ¿cachai? Separáis a los mismos personajes uno de los otros y les vais aportando a la tridimensionalidad. Nos remonto nuevamente al capítulo tercero del podcast para que lo escuchen, si no lo han hecho. Y te quería comentar algo que sí, me acordé escuchándote. ¿Tú leíste Mouse, la novela gráfica? No, nunca. Nunca he leído Mouse. Loco, pero sé que es terrible bueno. es como una alegoría con lo que pasó con el nazismo y los judíos, ¿no? Los ratones son los judíos y los gatos son los nazis, ¿no? Son los nazis, sí, po. Es como una historia autobiográfica del autor,
Ya, de su relación con su papá. Su papá es un sobreviviente del Holocausto. chota. Y tiene dos líneas, o sea, tiene tres líneas argumentales en la historia, ¿cachai? Una es como la relación de él con su papá, porque su papá está viejo ahora y se está poniendo senil. La relación de él como con la obra, ¿cachai? Porque él está escribiendo Maus a lo largo de Maus, de la trama de Maus. Po. Él la escribe. Y la otra es la historia de su papá, que es como el grueso de la obra. La historia de su papá, de cómo conoció a su mamá, ¿cachai? Ujú. Y de cómo sobrevivió al holocausto. Po. La cosa es que no sé si en la edición en español será igual, pero estos locos son polacos. Po. Ah, ok. Y viven en Estados Unidos y el papá, bueno, el protagonista es estadounidense, no es polaco, pero es de ascendencia polaca. Ya, ya. Y el papá como que nunca habló bien inglés, ¿cachai? Entonces el loco, los diálogos del papá están escritos con faltas de ortografía, po, man. Mm, Y están mal escritos, ¿cachai? Están mal conjugados los verbos, el loco habla mal, po, man. Habla mal ujú. inglés, po, man. Y es re choro eso porque, bueno, es re choro eso porque el loco, el padre, cuando se habla en el pasado, ¿cachai? Lo que pasó en el holocausto, el texto sigue estando en inglés, ¿cachai? Pero como realmente dentro de la historia no están hablando inglés, Está correcto el, escrito. el inglés está correcto, pues, está todo bien escrito, ¿cachai? Y cuando estamos en la línea de tiempo en Estados Unidos, que entre comillas presente, el inglés del padre está mal escrito, pues, con Mm. falta de ortografía, Ay, le mete unas cursivas donde no hay, ¿cachai? Es bien interesante eso. Es buenísimo. bien loca, Otro. es bien loca esa wea, sí, weón. Es bien loca esa wea. Bueno, escapa del audiovisual, pero también es una manera de cómo el diálogo te puede servir para lo que decís tú, que es establecer el carácter de nuestros personajes y qué los diferencia unos en los otros. Exactamente, o sea, está en el formato literario, pero recuerden, las novelas gráficas son visibles también. Y claro, ejemplifica claramente lo mismo que estábamos conversando. O sea, pasa también con Rorschach en Watchmen, que todo el texto como Rorschach está como escrito todo en mayúscula y siempre como con una letra que es como media sucia o que es Sí, como no recta, está como escrita como Parkinson casi, porque sí, la, sí, la como voz de... temblorosa. Exactamente. Porque, nuevamente, para establecer más o menos qué tipo de voz tiene el personaje. Como en el medio del cómic no se puede escuchar voces, solamente como uno lo lee, es un buen recurso. Y, claro, da el ejemplo ahí perfecto. Entonces, hasta el momento hemos Ay, y estado el Doctor Manhattan, loco, que sus textos están todos en azul. en Es azul. como, weón, ¿por qué están en azul? Ay, bacán eso. Exactamente. O sea, él es azul. ¿Y por qué su texto está en azul? Mm, Decisión interesante. Entonces, de momento hemos establecido entonces que el diálogo funciona para establecer un personaje, establecer su situación y también para poner el tono de la obra, quizá. Porque un personaje en una película de ciencia ficción no habla de la misma forma que un personaje en una comedia. Claro. Imagínense si pusiéramos a, no sé, Severus Snape de Harry Potter en, no sé, Dodgeball o Superbad. Eh, Claro, nada que ver, Muy po. raro, muy raro. Y quizás eso pueda funcionar como un ejemplo para causar una situación cómica. El hecho de que hay una discrepancia de personaje como pasa cuando toman, no sé, en la película está Enchanted, que los personajes de cuentos de hadas se van a vivir literalmente a Nueva York. Eso, Ah, eso pasa, pero bueno, lo que quería más que nada ejemplificar es también establece tono, la forma en que habla la gente. Las cosas que dice la gente en una película de terror y cómo las dicen y, y el ritmo en las que conversan, porque el ritmo es muy importante también. No es solamente lo que quieres decir que el personaje dice, es cómo lo habla. Eh, exacto. Más allá del susurro, de un tono natural o de un grito, es el ritmo. Si alguien repite, si alguien repite, si alguien repite siempre, te indica que tiene una personalidad particular. Alguien que es monosilábico, por ejemplo. Sí, O no, alguien que se refiere a todas las personas con sobrenombre. exactamente, exactamente. Entonces también va con el tono. Y finalmente, lo que quería tomar el otro medio la otra finalidad, más bien dicho, del diálogo, es, es establecer y desarrollar el conflicto principal.
Claro, es una de las herramientas que permiten que la trenza narrativa se ate. Exactamente. O sea, eh, la trama facilita las situaciones y los personajes las habitan y este diálogo permite ese desarrollo. O sea, es como es una forma de enfrentarse, conversar. El modo principal de conflicto para resolver un problema en un juego es siempre combate, sea disparo, Claro. golpes. En un film, generalmente el diálogo. A veces funciona mejor que otras. O sea, pensando en las películas de James Bond antiguas, el personaje, el malo principal, siempre habla mucho, siempre sobreexplica, cuando Siempre explica atrapa, su plan. y siempre a James Bond, a su antagonista. O sea, el diálogo es literalmente cómo exploran ese conflicto. Y ya después, Claro. cuando ya la situación escala, se vuelve ya la secuencia de acción, ya sea golpe o un tiroteo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero pensando a rasgos muy, muy simplificados, el diálogo es el conflicto en sí. Y, y quería también conversar sobre ejemplos específicos sobre este tipo de cosas. Vamos a correr un clip. Como decía nuevamente, si están escuchando esto en formato audio, vean en su aplicación las notas de descripción del capítulo. Vamos a tener unos links. Si están viendo esto en YouTube, no hagan nada, no hagan pausa. Pondremos el clip en sí. Escuche, señor, sé que está molesto por su auto, pero no puede entrar así. Era una sesión privada. ¿Me conoce? Sí, No, no me conoce. bueno. Bueno, acabamos de ver entonces esa secuencia, esa escena de Analízame, creo que se llama en español, Analyze This. Escrita creo también definitivamente dirigida por Harold Ramis, Egon de los Cazafantasmas, un grande. ¿En serio? Sí, Barton Fink también, Ah, no cachaba que la había dirigido. un clásico. Bueno, Sí. Y vemos a Billy Crystal como el doctor Ben Sobel. Sobel creo que se Sobel. llamaba. Nombre, sí, Sobel. Y a Robert De Niro, Bobby De Niro, como Paul Vitti. Paul Vitti, entonces, claramente un mafioso, conocido en la ciudad, temido por todos, y llega a interrumpir una sesión terapéutica que conllevaba nuestro doctor Ben Sobel. Y lo que quiero que piensen, quizá vayan a querer volver a verlo más adelante, esa secuencia. ¿Quién tiene el poder? O sea, cuando interrumpen la primera vez, como el mano derecha, por así El decirlo, batoncito. de Paul Vitti, el mafioso, el doctor Sobel habla mucho. Incluso cuando él se siente... ¿cuál es la palabra? Acechado quizá un poco por este gandul que se está llevando a su paciente. a su paciente. Porque él está en su hábitat, está en su oficina, está en su zona de confort. Él la lleva ahí. Él es el dueño de ese espacio. E incluso cuando un gandul que lo había asustado la noche anterior porque tuvieron un pequeño choque en sus vehículos, él sigue con mantenerse como que está a cargo de la situación. Esto cambia cuando entra Paul Vitti. Y vamos a explicar por qué pasa eso. O sea, él lo conoce, obviamente. Hay miedo entre por medio, ahí esa necesidad. Pero apenas Paul Vitti entra haciendo preguntas y pensando en forma de diálogo, ¿qué mejor manera de cortar el flujo de una conversación que metiendo una pregunta? ¿Ya? Yo estaba escuchando a otro guionista hablando de esto mismo, otro podcast en inglés que se llama Draft Zero, y ellos hablaban de la improvisación. Yo nunca he hecho improv. Imagino que tú tampoco, Rob. No, tampoco. Y bueno, la primera regla de improvisación
es sin preguntas. Claro. Porque matas cualquier cosa de inspiración. Improvisación. 3, 2, 1, vamos. Estamos en la NASA. Ah, ya, ¿por qué? Porque murió. El sketch ha muerto. Sí, po. Entonces, por naturaleza, una pregunta te hace pensar y corta ese flujo. Y lo primero que llega haciendo Paul Vitti es hacer una pregunta. ¿Me conoce? Sí. No. No, no me conoces. No, usted no me conoce. Claro. Ah, bueno, ok. Estableciendo la dinámica, o sea, partiendo. Que no me conoces. Me vio en el diario. Bueno, me vio en el diario. Exactamente. ¿Me ha visto usted en el diario? Sí, no me ha visto. Ah, ni compro el diario. O sea, ya estableciendo con más claridad cuál va a ser el juego de poder. Y fíjense, Claro, pero el personaje de momento, del psicólogo rápidamente entiende que está en una Exactamente. posición de mucha desventaja, po. sí, está en una situación de vulnerabilidad. Pero nótese que no hay ningún tipo de amenaza física todavía. En la parte actoral es solo preguntas. O sea, el diálogo está haciendo todo esto, chiquillos. Fácilmente podríamos haberlo escrito con que él se acerca, bien cerca, y le pone el pecho y quizás lo apunta o lo amenaza. Claro. Pero acá lo resuelven solamente con diálogo. Claro. Por la forma en que está escrito. Uno hablando harto y uno respondiendo de manera corta. ¿Sí? No, no lo he visto. ¿Sí? ¿Lo conozco? No, no lo conozco. Cortísimo. Paul Vitti, que tiene el poder, habla más. A esto es lo que yo me refería con herramientas más avanzadas de diálogo. Quien tiene el poder se siente más cómodo y va a hablar más. Convertirse en más monosilábico obviamente implica introversión, etcétera, etcétera. Pero en este específico escenario es totalmente una dinámica de poder lo que está pasando acá. De hecho, se nota en lo que decís tú en ese tránsito de quién tiene más peso de diálogo. Se nota también quién tiene la jerarquía dentro de la escena, po. Exactamente. Entonces, esto después se invierte cuando él logra sentarse, que es lo que quería, como conversar un poco más sobre este problema de, entre comillas, su amigo. Claro. Paul Vitti, el mafioso, le cede un poco de poder. ¿Qué hacemos ahora? Te estoy dando un poco de poder. Y ahí es donde Ben Sobel, el doctor, se pone un poco más cómodo. Y comienza a hablar un poco más. Esos diálogos ya se están volviendo un poquito más largos. Lo escucha aún, que habla mucho Robert De Niro al principio, antes de hacerle cualquier pregunta. Habla mucho. Mi amigo tiene problemas nunca tuvo problemas con nada y ahora siente que no puede ver a sus amigos, le va mal en el trabajo, tiene este problema de respiración, le late el corazón y siente que va a morirse. Es mucho, es un vómito de información. Chipo. Entonces, está no solamente estableciendo, es el ritmo ahora que cambia. Habla más, sí, pero el ritmo en que lo habla es vulnerabilidad también. Y hay una pausa muy grande entre que él termina de hablar hasta que habla el doctor. Y los silencios también son diálogos. Y tienen que empezar en los silencios. ¿Qué efecto causa un silencio aquí? ¿Y qué efecto causa un silencio en otro lugar? En los guiones también se escribe. ¿Cómo lo ponen el beat en español? En un guión. Cuando hay un silencio, Ajá. pausa. Onda en las acotaciones, ponís pausa. ¿Sí? Ah, ya, pero no el beat que va directamente escrito como en el big print, en la estructura del guión. Onda, por ejemplo, Leo le pregunta a Rob cómo se hace. A beat, pongo yo, abajo, y luego Rob responde. No, claro, estaría escrito algo así como Leo, bla, 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 la pregunta, ¿cierto? Y después vendría un cuerpo narrativo que dijera que dijera algo como Rob se toma su tiempo, ¿cachai? Rob pasa unos momentos en silencio y después diría Rob y saldría la respuesta, si es que hay una respuesta. Ya, ok, perfecto. Y eso es muy importante también acá. Los silencios son parte del diálogo y tienen que trabajar con ellos porque puede causar ese drama, esa pequeña tensión que hay. O quizá algo comédico también. Una pausa
puede ser graciosa. Una vez que él le pasa como le da el pase al Doc para que empiece a preguntarle ahora a él qué tipo de cosas, y bueno, él le dice, yo creo que usted es su amigo, y de nuevo, hay una pausa, que es muy importante. Claro. Yo creo que su amigo es usted, pausa, porque tú no sabes lo que va a hacer Paul Una Beatty. pausa tensa, po, encima un mafioso. Exactamente. Y luego ya ahí, es muy bueno usted, etcétera, etcétera. Y luego invertimos estos papeles. Ahora el Doc está nuevamente como ejerciendo su estado alfa, quizá por así decirlo. Pero ya a la par. Se están tratando como al mismo nivel. Hay como un leve respeto por ese momento. Estamos tratando de trabajar al mismo nivel para solucionar esto. Exactamente. ¿Le puedo ofrecer esto? No, drogas no. Terapia, ¿qué con usted? Bueno, yo estoy lleno. Y ahí luego se reinvierte. O sea, Paul Beatty toma riendas de esto. Y el diálogo muy interesante nuevamente. Lo intimida solamente conversando. Es muy inteligente cómo está escrita esta película. Es una comedia, pero está súper bien hecha. Le dice, no puedo porque mi consultorio está lleno, estoy agendado máximo, y además me voy de vacaciones. O sea, no voy a estar. Claro. Perfecto. O sea, se salió del tema. Pero Paul Beatty, siendo Paul Beatty, le dice, ¿y para dónde se va? No, yo no divulgo esta información con... ¿Para dónde se va? Y le da la dirección exacta. Y luego, el chiste es el diálogo. Es lo que dice y cómo lo dice. Le da la dirección exacta. El nombre del hotel, creo que dice la calle también en inglés, y dice el pueblo, la ciudad donde se va a quedar. Dice todo al final. Bueno, nos veremos entonces. Queda la cuestión, se va, y nos quedamos con el personaje de Billy Crystal, el Dr. Sobel, que nuevamente en silencio, y uno dice, chuta, ya, está en aprieto. Entonces, pensando más allá de esta dinámica que es muy interesante y que nos enseña bastante sobre cómo conversan los personajes en esta escena, también nos habla del tema principal. Estamos conversando sobre el tema, la intención y para dónde va el resto de la película, porque yo conversé, no me acuerdo en qué capítulo, y no me pude acordar de cómo se llama el concepto cuando las unidades pequeñas reflejan las unidades más grandes. Y alguien comentó fractales. Ah, sí, sí. Y dije, es como el brócoli, porque el brócoli es un fractal. Porque tú miras el brócoli, la unidad gigante, o sea, el tamaño normal de un brócoli, y tú con un microscopio te vas a mirar las partes más pequeñas y es la misma forma. Entonces, el cine es igual. La unidad más pequeña, en este caso el diálogo, refleja el tema general de la película. Y esto pasa acá. Tenemos un personaje que tiene mucho, mucho poder y tiene que aprender a ser... Porque un estereotipo de un mafioso es un estereotipo de un macho que no tiene sentimientos, que no es emocionalmente inteligente, no tiene esa inteligencia emocional. Estamos hablando del mafioso Paul Beatty. Y por el otro lado, tenemos a alguien que es muy educado, muy inteligente, que esa es su mayor herramienta, su intelecto, y tiene que aprender a ser un poco más como Paul Beatty, para que no le pase lo que le acaba de pasar. Claro, para que no lo aplasten. La gente exactamente, se lo sobrepasan. Entonces estos personajes son antagonistas, ya aplicando como un poco más de todo lo que hemos visto hasta el momento. Estos dos personajes son antagonistas, el uno con el otro. Pero ninguno es un villano. Ninguno es el malo. Bueno, es un mafioso, no, claro, sí, hecho, pero viendo la película no es un villano. Entonces, está clarísimo en esta misma escena cuál es el conflicto principal. Y que los dos necesitan algo del otro. El doctor Sobel aún no se ha dado cuenta de esto, pero lo va a aprender. El conflicto está ahí. Claro. Uno ya lo sabe. Quizá no de manera muy clara. En la primera vez que lo estás viendo, quizá no muy clara. Se vuelve mucho más obvio cuando la vuelves a ver. Pero en un nivel emocional, como dije, las personas son altamente emocionales, está en tu subconsciente. Entonces, ese es un ejemplo de que yo quería tratar porque es muy específico y es muy útil. Tengo otro ejemplo que podemos abordar, pero quiero que me hable un poco tú, Rob. Sí, lo primero es Kenneth Lonergan, el guionista de esta película.
Y también Ujú. fue guionista de Pandillas de Nueva York y de Manchester by the Sea, weón. Mira. De hecho, es el director de Manchester by the Sea. Oye, ¿cómo pasa eso? Ah, la dura, weón. La dura, buena. Eh, El efecto, ¿cómo se llama? Bader Meinhof, algo así. ¿Cuál? El efecto Bader Meinhof creo que se llama, es cuando uno aprende un concepto nuevo. Bueno, mira, quizá pronto vaya a tener que utilizar lo que te estoy enseñando ahora. No. Porque así pasa. Uno aprende algo y como al tiempo cortito después, Hay que ese aplicarlo. conocimiento se vuelve relevante inmediatamente. Puta que Así como, bacán. el otro día escuché eso. Bacán en la vida, Entonces, weón. ya. Así que todo lo que están escuchando, quizás si ya no lo sabían, quizás lo aprendieron hace poco o les va a tocar hablar de esto Pronto. muy pronto. Me gusta el ejemplo que dijiste porque creo que queda súper claro. Bueno, fuiste bien ilustrativo en lo que dijiste. Por lo mismo creo que queda súper claro esto de que hablábamos la semana pasada de los antagonistas, de que las fuerzas en oposición en una escena o en una trama tienen que ir cambiando. Uno tiene que estar arriba y después tiene que estar arriba el otro. Uno tiene que ir llevando la ventaja y después la tiene que ir llevando el otro, ¿cachai? El antagonista y protagonista, antagonista y protagonista. Y es interesante cómo desde el guión se soluciona eso aquí solamente con diálogo, po. Está bueno, está súper Exactamente. bueno porque claro, lo que decís tú, pues el mafioso podría entrar dejando una pistola en la mesa, pues, weón. Y ahí Exactamente. chuta, amedrentado automáticamente, pues, pero no, pero Quizá eso estaba en un primer draft, en un segundo sí, flojo quizá. del. Quizá estuvo, pero se vuelve mucho más intelectual, se vuelve mucho más natural también, cuando uno simplifica. Sí, De hecho, creo que el haber la dejado una pistola única. hubiera sido una exposition, pues, weón. Claro, literalmente. Te estoy amenazando. Claro. Y no es tan efectivo como. Porque no da risa eso. No es gracioso, esto es una comedia también. Entonces tiene que estar a tono con el género en que se está Sí, trabajando. bueno, Quizá en que te una amenacen. película de misterio o de policial, quizá sí. Claro, Quizá ahí tendría revelar. sentido con el tono. Exactamente. Quizá ahí funcionaría mucho mejor. Pero en esta comedia el diálogo es lo único que necesita. De hecho, a cuanto a lo que uno puede ver, en cuanto a guión también, la única acción que no es diálogo y que funciona como estructura de poder es cuando Paul Vitti se sienta en la silla de él. Cuando le dice, ¿qué hacemos ahora? Claro. Bueno, nos sentamos y conversamos. Y él se sienta en su silla de terapeuta. Sí, pues se sientan al revés. Y el Doc Sauer tiene que ir a sentar al sillón ese y hace como que está incómodo. O sea, como que siente la textura del sillón. Eso es como lo único que hay que no es diálogo que informa la situación. Todo lo demás es diálogo. El resto de esto es diálogo. Y eso es impresionante. Es impresionante cómo está manejado. Otro ejemplo que no vamos a ver es la dinámica, no sé si han visto True Detective, la serie de HBO. Sí, po. La primera temporada tenemos al par de detectives que son los principales. ¿Cómo se llama el personaje de Woody No me Harrelson? acuerdo, te los voy a buscar al toque. Bueno, tenemos a Rustin Cole, que es el Matthew McConaughey. Y tenemos al personaje de Woody Harrelson, que no recuerdo cómo se llama en este momento. Dale nomás. Y bueno, estos dos personajes no podrían ser más distintos. Y como es el tema esto de la temática Hart. policial. Marty Hart. Entonces está Marty y Rust, que le dicen, Sí, porque se llama Rustin. Rustin. Rust, ellos dos. Y Marty es un hombre de familia, es amigo de todos, es canchero, como se dice en Chile, está casado, tiene una esposa preciosa, dos niños, pero también le gusta irse con otras mujeres, le gusta ir a los strip clubs. Es un hombre de una cierta, un producto de cierta cultura, pero es una persona que a todos les gusta, porque él es muy animado y es gracioso, etcétera. Y por el contrario tenemos al personaje Rustin Cole, que él perdió una hija, debido a esto perdió su esposa, estuvo con problemas de droga y alcoholismo, estuvo en una unidad
de infiltrado con una banda de narcotraficantes, donde la pasó muy mal, porque obviamente tiene que consumir droga y todo esto, y un peligro constante, y es un nihilista de corazón. Es un nihilista que no cree, pero ni siquiera en sí mismo. Y todo esto que yo he conversado sobre su backstory, tú lo puedes, lo que ha pasado antes, lo que ha convertido el personaje, tú lo puedes ver solamente escuchándolo a ellos dos conversar. Porque son pareja y están en el mismo vehículo. Y uno está hablando sobre estamos todos en el basural, que en realidad todo el mundo, todo el universo es un basural que está flotando en el espacio, y otro está tratando de hablar de por favor, córtala con esto y ven a mi casa a cenar, que mi esposa hace rato que me viene preguntando esto. Claro, no tiene nada que ver un texto con el otro. Exactamente. Y eso, hay momentos que da risa, pero el tono de la serie no tiene nada que ver con el humor. O sea, lo más lejos del humor. Es casi terror esto lo que lleva esta serie. Si no la han visto, la ultra recomiendo. Muy buena. Sí, por lo pero menos esa es una dinámica temporada. que... La primera temporada sí, sobre todo. La segunda yo ni siquiera la terminé de ver. Tampoco. Ni siquiera la terminé de ver. Pero la primera temporada es una obra maestra. Y en cuanto a diálogo, sí que lo es. Y esa dinámica no puede estar más clara. Y como decía, como fractales, reflejan el tema principal y reflejan la unidad completa de esa temporada. Solamente una línea de diálogo. De hecho, una cosa que dice algo y la otra que responde. de hecho esa seguidilla de escenas de los personajes en el auto, porque se va repitiendo a lo largo de la serie ese momento, es bacán porque representa como las dos, ¿cómo decirlo? Como las dos caras del mundo en el que se desarrolla la trama, ¿cachai? Como Woody Harrelson representa como la trama más terrenal, banal, ¿cachai? Esta vida casi rural, entre comillas rural. Sí, lo cotidiano, Claro, lo suburbano, etc. Exacto. El mundo suburbano en el que se desarrolla la trama, ¿cachai? De muy pocas aspiraciones, de un perfil muy bajo, versus este mundo más oscuro, nihilista, como bien dijiste tú, y astral, sí, extrañamente cósmico, astral. como depresivamente cósmico. Ujú. Entonces, bacán Sí. porque a través de esas líneas de diálogo en ese auto, como que los dos universos, ¿cachai? En los que se ejecuta la serie, confluyen y se mezclan, po. Es re interesante eso porque por un lado, si bien uno conoce a los personajes, a través de la construcción de universo, po, que te están dando los personajes en los diálogos, po. Y es choro eso. Exactamente. Es re choro eso. Creo que es una práctica poco usual, bueno. Exactamente, es como lo que pasa, es como que pusiera a Edgar Allan Poe de pareja policíaca con el compadre de Magnum P.I. O sea, una cosa absurda. Sí, bueno, nada que ver. Pero que funciona perfecto, por lo menos en True Detective. Bueno. Por supuesto, está fabricado a propósito. Entonces eso es lo que queríamos conversar sobre la estructura de poder. Ahora, hay otros ejemplos también, como el que vamos a ver ahora. Esta es una escena de una de mis películas favoritas, la hemos conversado a pleno en este podcast. Sí, yo creo que se viene pronto la un red especial social de este weón. Exactamente. Ojalá no muy cercano, porque hay que hacer una tarea increíble para analizar este. Pero la red social, y vamos a utilizar la escena de apertura, el opening, porque establece perfectamente. Bueno, vamos a verlo nomás. Vamos a verlo y a la vuelta conversamos. ¿Qué? Me preguntaste en cuál era más fácil entrar porque crees que es en el que tengo más posibilidades. Aquel en el que es más fácil entrar es en el que cualquiera tiene posibilidades. No me preguntaste cuál era el mejor, me preguntaste cuál era el más fácil. Bueno, entonces acabamos de ver una escena de Social Network, como decía, la primera es un peliculón tremendo. Primera escena de la película que, como vengo repitiendo, dicta el resto del ritmo de la película. Establece claramente quién es nuestro personaje principal, que es un hijo de perra, o sea, es un protagonista, no es antagonista, pero es un protagonista que es imposible que uno le agrade. Es apestoso. Es apestoso. Es un tipo de arquetipo de personaje. Unlikable characters. Personajes que no son
afables, por así decirlo. Claro. Y bueno, es una escena que corre muy rápido. La mayoría de los diálogos de Sorkin son así. Son muy, muy rápidos, muy snappy. Y tenemos claramente acá a Mark Zuckerberg, versión cartoon, y su novia, Erika. El personaje Mark claramente tiene una aflicción, tiene un problema que no sabe cómo resolver, y el problema que tiene este personaje, que se vuelve muy evidente, es que no le interesa escuchar a nadie. De hecho, están como en dos conversaciones muy distintas. Bueno. Exactamente, la única persona que está tratando de conversar como una persona normal es Erika, pero este tipo va tan rápido y no está tomando a bordo lo que le está diciendo la chica, entonces siempre van a estar con esa separación. Ella siempre siente que está 2 pasos atrás. No estaba hablando de esto, estoy hablando de esto ahora, no de China, olvídate de China, estoy hablando de los clubes finales. Claro, estoy hablando de mí. Exactamente, exactamente. No me interesa esto, me interesa yo. Y hay un montón de quiebres en esta conversación. Muchísimos. Y si la van a ver nuevamente, van a empezar a notar que cada de estos malentendidos, por así decirlo, reflejan cómo estos personajes van obviamente a reaccionar y lo pasivo que es nuestro personaje principal. O sea, Erika, ya viendo que quizás estas conversaciones ya han pasado hace, no sé, meses que llevan pasando, vez, claro. Y está harta, pero él fácilmente estaba dispuesto a seguir así. Eso también informa carácter. De hecho, es raro el actuar de él porque... O sea, es raro en el sentido de que... claro, se nota que puede, o se infiere que es un tipo que ha tenido que disculparse muchas veces por ser un estúpido. Uh-huh. Pero no es una persona, es que no tiene habilidades blandas, ¿cachai? Entonces al no tener habilidades blandas, el weón como que tampoco va a querer cambiar, pues. Claro, no O tiene no- esa o inteligencia no va- artificial, emocional. Claro, o no va a tener ese impulso por querer cambiar. Bueno, obvio, eso se desarrolla en la película, de hecho no las tiene pues, a lo largo de la película. Exactamente. Pero es bacán como ya te lo grafican, que es como uno de los grandes fallos que tiene él como personaje, es precisamente eso, que no tiene inteligencia emocional, para nada, ¿cachai? Absolutamente no. Y el nivel de poder que él llega a tener como influencia y sobre el resto de los otros personajes de la película. O sea, es un ambiente, esto de trabajar en la industria de tecnología, en Palo Alto, es un ambiente de alto estrés y necesita un equipo que se comprendan, que estén en la misma página, y si alguien no tiene una forma desarrollada de tener relaciones humanas, va a terminar rompiendo, bueno, ¿qué es lo que pasa en la película? ¿Qué es lo que pasa en la vida real? Sus relaciones personales se van a la mierda, y es todo culpa de él. Y todas sus ambiciones y todas sus fallas y su representación se grafica en ¿qué? ¿Menos de 5 minutos? ¿Menos de 6 minutos? En esta De hecho. escena. O sea, es un trabajo muy bien hecho. Y todo diálogo, o sea, piensen en cuántas tomas vieron. Yo creo que son 6, si mal no recuerdo. Yo hice un paper en esta película para la universidad. Creo que son 6. Hay un plano general que está más lejos, que los vemos a los dos de perfil. Hay uno que es un poquito más cerca. Y luego tenemos... El de cada uno. Exactamente. Y creo que tenemos uno de Erika que es un poco más cerca. Y listo. Creo que son 5 o 6, una cosa así. Pero, Sí, de hecho, el texto final, cuando dice que vaya a creer que no le gusta a nadie porque eres nerd, está desde un frontal. sí, más cerca. Claro. A él le gusta guardar los Está más close-ups. Le gusta guardar los close-ups a Fincher cuando hay algo importante que un personaje dice. Pero... Y si piensan en las cosas que están pasando, nada. O sea, están bebiendo cerveza sentados en un bar. Nada No más. hay claro, no hay ninguna acción, de hecho. Es solo diálogo. Y toda esta información de la que yo estoy hablando... Sí, yo he visto la película un montón de veces. Pero si no la han visto...
ustedes tienen la forma de palpar qué clase de personaje estamos viendo en pantalla y qué tipo de ambiciones tendrán. O sea, este es un personaje que está obsesionado con lograr algo, que de momento es entrar a uno de estos clubes exclusivos. Y tiene esa hambre que es casi absurda. O sea, a Erika no le interesa. Porque a una persona que tiene la película clara en el sentido de que sabe quién es y se quiere a sí mismo, no necesita esta adulación, necesita esta como... La opulencia. Esta confirmación o que te digan que sí, eres bueno. En cambio, Mark sí. Y te cuenta a dónde vamos a ir con esta película. Te cuenta todo. Entonces, De hecho, es muy importante. dale. No, adelante tú. No, que ambas, las dos escenas que sabiamente hay elegido como ejemplo, creo que el gran acierto que tienen es que, bueno, ajeno a que en esta, al igual que en la de Analyze That, hay una fuerza, hay un vaivén antagónico, ¿cachai? En quien está llevando la conversación. Primero es Mark Zuckerberg y después es Erika. Finalmente es Erika, cuando lo termina de patear. Creo que lo más destacable de ambos diálogos es que ocurren como presentación de personaje y que logran presentar, ¿cachai? Muchas dimensiones de ambos personajes en muy poco tiempo, weón. Y son hartas líneas de diálogo, pero es poco tiempo en pantalla y son pocos elementos narrativos. De hecho, no hay ningún elemento, ni en esta ni en Analyze That. No hay acciones, no hay sonidos en off, es solamente texto. Es un texto que se podrían decir dos personas en una mesa. De hecho, eso es lo que pasa, ¿cachai? En ambos ejemplos. Y son muy efectivas, ¿cachai? Te deja clarito, te instala de inmediato cómo va a ser la interacción de los personajes a lo largo de la película. Bueno, sí, el personaje de Erika es importante en la trama de la red social. Y te deja al mismo tiempo clarito cuáles son las primeras capas de la tridimensionalidad de ambos personajes. Y esa weá la encuentro... es soberbio, es bacán. Sí, es muy efectivo, Es una clase maestra de cómo hacer diálogo. O sea, cosas pequeñas como el ritmo en que habla Mark Zuckerberg es mucho más histriónico, mucho más rápido, mucho más palabras. Atropellado siempre. Y ella no, ella con calma, tratando hasta de hacer bromas que ni siquiera le llegan a él porque él no está ni pendiente de eso. Su inteligencia emocional es tan mala que no entiende ni siquiera cuando hay humor o sarcasmo. Cada vez que ella dice algo que él lo toma en serio, le dice, no, si estoy bromeando. Y listo. Lo de los remos, lo de los remadores. Exactamente. Lo de los remadores, lo de... esto de... ¿cuál era lo último? Bueno, se me escapa. Pero claro, ella no tiene intención de herirlo al principio. Pero él no entiende nada. Es una cosa tremenda. No, a mí me gustó. Creo que uno cuando empieza a escribir guiones como que trata de empalagarse harto con los diálogos porque choro, todos quieren ser Tarantino, pero creo que muy pocas veces al inicio consigue esto, ¿cachai? De que los diálogos sean efectiva presentación de personajes, que es lo que deberían ser, ¿cachai? Deberían servir para presentarte y desarrollar los personajes y las tramas, pues. Y puntualmente en los dos ejemplos que expusiste te presentan las caras principales de los protagonistas y al mismo tiempo instalan los beats, ¿cachai? Que arman el detonante de la historia, pues. Es decir, el mafioso se conoce con el psiquiatra y a Mark Zuckerberg lo patean, pues. Que bueno, repercute en la trama después, pues. ¿Cachai? Entonces creo que para los entusiastas de la escritura que nos escuchan, a esto es lo que hay que apuntar cuando uno quiere utilizar así el diálogo en exceso. A este tipo de cosas hay que apuntar. Exactamente, es el subtexto que se llama en la literatura y obviamente en la escritura de cine. Subtexto, o sea, un personaje en la televisión, en una telenovela, ya volviendo como en círculo completo a lo que conversamos al principio del capítulo.
dicen lo que piensan y lo que sienten. No, es que te odio porque nos dejaste cuando te fuiste, cuando éramos pequeños y no volviste más y bla, bla, bla. Y ahora tengo problemas de confianza con... O sea, para. O sea, explicando todo. En el cine es lo contrario generalmente. Eso queda como subtexto. Pero un personaje jamás, muy rara vez en el cine, dice lo que siente. Es más, los personajes del cine ocultan lo que sienten y lo que quieren. De hecho, sí, po. De hecho, lo que sienten no es lo que dicen, po. Nunca. Sino todo lo contrario, po. Así es. Lo que siempre hablamos en este podcast, por la contradicción, pues los personajes en la ficción, o sea, en la cinematografía son un enredo de contradicciones nomás, pues, y los diálogos son la forma material de cómo los personajes expresan esa contradicción, pues, ¿cachai? Viviendo esa mentira. Exactamente. Como todos, exactamente. El otro ejemplo que quería mirar, pero no creo que se alargaría mucho. Pueden verlo en sus casas. Hay una escena en la primera película de Avengers, yo sacando al baile a Marvel, muy raro. Sí, qué onda, loco. Sí, generalmente Sorkin. Borra Pero bueno. Pero esta parte el editor la va a sacar. Claro, dile a ese joven atractivo que saque esta parte. Hay una escena muy buena en la película de la primera de Vengadores, del 2012 creo que es, donde están como en esa nave que tienen los Vengadores discutiendo. No están funcionando como un equipo, para nada. Y principalmente Capitán América y Stark están chocando mucho. Que le dice que ponte el traje para que peleemos uno parejo, uno a uno, sin el traje no eres nada, etcétera. Claro. Hay un conflicto tremendo porque la misión de esta película nos está diciendo, ellos van a trabajar juntos porque se llama The Avengers. Ellos son el equipo de Ultimate Team. Exactamente. Y hasta quizá el último tercio o la segunda mitad del segundo tercio de la película no están trabajando como equipo. Ese es el conflicto. Queremos que ellos se junten y trabajen como una unidad que funciona como una máquina con buen aceitado, pero de momento no funcionan para nada. Y están discutiendo. Y se están a punto de agarrar a golpes. Entonces, aparte del conflicto principal que estamos viendo acá, que es no están siendo los Avengers, no están siendo amigos, es cómo habla cada uno de estos personajes. Me gusta porque hay un montón de gente que quizá tiene importancia mayor que otra, como por ejemplo, quizá Tony Stark. Ese tipo del arco con la flecha que nunca me acuerdo cómo se llama porque no me interesa. Hawkeye, ya. Bueno. ese tipo del arco. Birdman, no sé. Ese tipo del arco que no tiene ningún sentido en sí. un mundo donde toda la gente tira rayos, güey. Que debería haber muerto, pero bueno. Cada uno de estos personajes tiene una voz específica. Y cuando digo voz, no me refiero a su tono, me refiero a... en el sentido literario. En el sentido de cómo es que ellos ven el mundo. A eso me refiero con voz. Tienen una perspectiva diferente. Y estas voces están muy claras en cómo se reflejan en esta escena. Y son disonantes porque no están, como decía, no están funcionando juntos. Y se hace mucho más evidente que son voces distintas. Y es una escena muy bonita en el sentido. Bueno, está llena de conflicto y pelean y todo lo que quieras, pero es muy bonito en cómo está estructurada. O sea, es una cuestión que a mí me sorprende que cuando salió yo la fui a ver al cine. Me sorprendió que era una película de superhéroes. Porque ¿Te sorprendió que fuera una película de Marvel? Me sorprendió que fuera una película de Marvel, claro. Porque estaba muy bien hecha. Y esta escena es muy útil a la hora de aprender a hacer el diálogo. Porque cada cosa que dicen lleva subtexto. Cuando el personaje dice... está discutiendo Capitán América con Stark y le dice... Ponte el traje, sin tu traje, estoy parafraseando. Sin tu traje no eres nada. ¿Qué eres sin tu traje? Y Stark le responde millonario, filántropo, playboy. Le dice.
O sea, le está explicando no solamente o sea, está diciendo, sí, yo soy más que el traje, soy todas estas cosas. Pero también está diciéndole a Capitán América, el mundo no solamente funciona como tú crees. Porque recuerden que Capitán América estuvo congelado décadas y el mundo que él conoce ahora no es el mundo que él dejó de conocer. Claro. El mundo avanzó. Y él es una persona que tiene la bondad, el orimero es su mayor virtud, quiere hacer el bien, es un héroe quizá tradicional. Pero Stark le está diciendo, está equivocado. Lo que tú piensas no es así. Ya no es. Eso es lo que está diciendo abajo de decir millonario, magnate, playboy y filántropo. Eso es el subtexto, chiquillos. Y estaba pensando, por fin vi Hateful Eight. ¿Cómo se llama esa en español? Los 8 más odiados. Los 8 más odiados de Tarantino. Y estaba viéndola el fin de semana y pensaba, porque estaba pensando en diálogo, y pensaba, las películas de Tarantino hay poco subtexto. Como es una de las pocas películas en que los personajes sí hablan mucho lo que sienten y lo que quieren. Pero lo que hace Tarantino es una cosa muy específica. Y esto es como, nuevamente, una decisión creativa, a propósito. Lo que hace Tarantino es crear conflicto con la audiencia. Es un conflicto distinto. Nosotros los que estamos viendo la película conocemos los personajes, conocemos sus anhelos y sabemos que alguien va a morir, pero el conflicto es quién. Es una dinámica distinta. Nosotros sabemos todo. Quizá en los 8 más odiados, quizá no, porque hay el último acto es como lo que pasó antes del primer acto. Pero eso tiene que ver con la ironía dramática. Claro, con cómo está armada la película. Estructura. Pero en cuanto a conversación, en cuanto a diálogo, nosotros sabemos más que el conjunto de los personajes. Y es nosotros saber eso y saber que algo va a pasar, que alguien seguramente va a morir, pero no quién. Ese es el conflicto. La dinámica te la tira a la audiencia. Y es por eso que este compadre lleva tanta gente al cine. Porque te da esa experiencia de ir al cine. Sabe cómo vender una experiencia al cine. Sí, a uno le puede gustar más o menos Tarantino, pero sí, sin duda el loco, él como realizador y como guionista sobre todo, creo que le ha sabido darle una vuelta a los diálogos, weón, que creo que en los 90 no existía. Absolutamente, ha inventado el término escuelas de diálogo. Claro, Tarantino, es Tarantino conocido por Tarantino. O sea, él se estableció con ese tono de voz. Tiene su visión única. Sí, creo que es algo que igual aprendieron a beber la televisión, que hablábamos al principio, que la televisión, como bien decías tú, aprendió mucho sobre cómo se construía desde el cine. Y creo que es precisamente Tarantino una de las vertientes desde las que la televisión más ha bebido, ¿cachai? Onda, este tipo de diálogos como el inicio de Perros de la Calle o todos los diálogos que tiene la pareja de Asesinos por Naturaleza, los Knox, ¿cachai? Mickey, Marley Knox. Tú veís como esa, entre comillas, frivolidad de los diálogos, ¿cachai? O sea, al principio Perro en la Calle, ¿te acuerdas que están todos los mafiosos como hablando si es que le van a dar una propina al mesero? Y claro, están desayunando y están conversando, yo sí le daría y tú no, y por qué. Claro, cuánto le daría y bueno. Exactamente. Y eso es... Entonces, yo creo que todo eso, ¿cachai? Hace eco en series como The Wire, ¿cachai? En esos momentos en que los gángsters de The Wire están como sentados en unos sillones que valen callampa en medio de un peladero y lo único que hacen es hablar frivolidades, ¿cachai? Ajá. Que finalmente creo que Tarantino lo que supo hacer muy bien es darle como un sentido a esa frivolidad, ¿cachai? Porque esa frivolidad existe en la vida, pues. Exactamente. La vida se basa en frivolidades, pues. Y Tarantino lo que supo hacer fue encontrarle el espacio a la frivolidad que antes de los 90 no existía y permitir que a causa de esa frivolidad uno conociera a los personajes. Darle sentido a esa frivolidad, claro. Sí,
exactamente. Y eso es un aciertazo, ¿cachai? Bueno, por algo, como decís tú, Tarantino es la institución que es. Exactamente. Oye, yo creo que muy bien, compadre. estamos súper bien para cerrar este Sí. capítulo. Sí, yo también creo. Ha llegado carta. Sí, tenemos un par de correspondencias. Música de correspondencia. Tenemos música. No, el editor. El editor Ey, no, hombre sabe hacer guapo. no sabe hacer música de jingles. Pero sí, voy a mandarme un gran Roberto Miranda. Si usted hace música de cortina jingles para podcast, mándenos un correo a puntodegiropodcast@gmail.com. Punto de giro podcast@gmail.com. puntodegiropodcast@gmail.com. Así es. Muy bien. No le podemos ofrecer dinero, pero sí un delicioso shout out por podcast y por Twitter y todas esas cosas. Eso. Y fotos en paños menores. Ya, Bueno, compadre. del editor, quizás. Bueno, vamos entonces. Lo primero que nos llega es de Carlos Morales. Déjame agarrarlo acá. Carlos Morales. Carlos Morales. Creo que nos escribe desde el sur. Desde el sur de Chile. Ujú. Un saludo. Y un saludo para el sur, Carlos. para el bello sur. Gracias por la audiencia. Y él conversaba sobre el capítulo anterior, donde conversábamos sobre protagonistas antagonistas. Usando el ejemplo de Taxi Driver que utilizamos nosotros. Y él hacía un alcance muy bueno sobre el personaje principal de Memento, la película de Christopher Nolan. El Leonard, o Lenny, como se le refiere en gran parte de la película. Y sin tocar muchos spoilers, pero el final de esta película nos da a entender de que este personaje está viviendo una mentira, de cierta forma. Claro. Y que gran parte de que el personaje principal ha hecho lo posible a propósito para mantener esta mentira viva, para mantener la mentira viviendo y funcionando, para darle un Es decir, para darse un spoiler de propósito. Memento, a propósito, él ha determinado no saber de que él es el culpable de todo. Exactamente. Entonces, Para darse un propósito, / no tener que lidiar con esa culpa. exactamente. Ya, perfecto. Entonces dice que en el podcast nosotros, él encuentra que es interesante que está planteada la idea de que es un asesino y busca venganza, pero el asunto de la empatía, por cómo a él lo ha tratado la sociedad y por la condición que él tiene, y por lo que en realidad es su decisión la que hace. Entonces hay como una dinámica de culpa en cuanto a lo que está el auditor, o el espectador más bien dicho, con lo que está pasando en pantalla. Que está súper bien, pero yo quería responder a Carlos que el personaje principal de Memento, Leonard, no es un protagonista antagonista. Carlos dice que es un protagonista antagonista. Él plantea eso, claro. Pregunta si, en realidad no lo plantea, sino que pregunta y explica por qué él se hace esa idea. Ya, claro. Que es por lo que decía antes. Claro, y yo quería responder que para mi gusto, en mi opinión, no sé si tú estás de acuerdo con esto, Robo, ¿no? Que él no es un protagonista antagonista, porque el arquetipo, el problema con la película Memento es que la película está estructurada manteniendo como antagonista principal la audiencia. Que yo lo conversaba un poco, tocaba un poco ese tema con la semana, bueno, en el capítulo anterior, cuando no pude explicar lo de Children of Men. Ya, perfecto. Y he dado con esa conclusión, de que es la audiencia el antagonista, no somos nosotros. A ver, ¿cómo así? Bueno, dando un ejemplo muy, muy simple y muy claro, la película F for Fake de Orson Welles. Orson Welles, que se trata está presentada como un documental sobre un plagiador, claro, un plagiador de pinturas de Van Gogh, creo, o era Picasso creo. Sí. Entonces,
habla sobre, bueno, es un comentario sobre la industria, sobre el arte, porque en qué momento se decide si una cosa que parece ser un Picasso y no lo es, habla de eso, pero él está planteado este documental, hay un giro que tiene, que en realidad él admite, el narrador, Orson Welles, que la mitad de lo que te contó es cierto y el resto es pura mentira. Porque tiene un montón de historia adentro que ninguna va a ninguna parte. Entonces está diseñada para ser tu antagonista. Porque uno está tratando de descifrar lo que está pasando. ¿Se entiende lo que estoy hablando o no? Sí, más o menos. O sea, no, sí, te voy pillando. ¿Pero no creéis que el antagonista es este pelado de la película? No creo. Sí, creo que es un obstáculo y creo que es una fuerza antagónica. Pero así como antagonista principal, definitivamente no. En mi opinión. Ah, ya, perfecto. En mi opinión. Perfecto. ¿Qué otro ejemplo te puedo dar? Así como... ¿Y en Children of Men? Children of Men también porque nosotros estamos tratando de entender el raciocinio de la sociedad en la que ellos están viviendo y el raciocinio del personaje principal. Porque es medio frustrante. Entonces, en manera principal, claro, el sistema es el antagonista que está en la película, pero hay una cierta mecánica con la audiencia, en mi opinión. Claro. Porque a mí me hacía, yo creo, yo lo, al menos lo, como, ¿cuál es la palabra? Yo al menos lo estoy como racionalizando así y se siente como que me da un respiro. Porque de verdad que esa película, como contaba cuando conversaba sobre el sistema y esa película, es difícil a la hora de pensar de cómo funciona la estructura. Me hacía un dolor de cabeza tremendo pensar bien cuál es el problema que me estaba causando a la hora de pensar de quién era el personaje antagonista o la fuerza antagónica principal y por qué se siente así, etcétera. Y otra que te voy a decir que creo que te la va a poner muy clara a ti específicamente, compadre Rob. Lost Highway. Ya. ¿Por qué? Tú decís, ya, ¿Por, a ver. por qué te imaginas tú que yo digo que Lynch plantea esta película como que nosotros, el espectador, es la audiencia? El antagonista. Uh-huh. ¿Por qué el espectador sería el antagonista de Lost Highway? Porque, bueno, en Lost Highway igual como que no sé si hay una fuerza antagónica muy clara a lo largo de la película. Al final hay como lo que sería una fuerza antagónica, entre comillas. O un mimo. Bueno, sí, claro, sí. Hay como un malo que sale al final, casi al final de la película. Pero ¿será por lo que me estáis planteando tú? Porque nosotros como público lo que estamos haciendo es tratar de entender la naturaleza del universo que nos plantea Lynch, y en ese entendimiento de la naturaleza y en nuestro fallar por entender esa naturaleza, puede que, la verdad, no sé, weón. Te estás enredando más, es difícil. Oye, sí, esto a mí me ha causado dolores de cabeza tremendo, te lo juro. Hoy, no sé, me vi naufragando en mi idea, weón, no sé, weón. Mira, no sé déjame darte una idea. ¿Por qué es divertido hacer puzzles? Porque, no sé, porque es divertido hablar, weón. Hacer puzzles. Ah, puzzles. Sorry, Sí. weón, se me cortó la weá. Puzzles, porque es un desafío. Ya, Yo creo, es un desafío poder terminar un rompecabezas, pues. ya, absolutamente. Y el De la creador nada, terminar con algo. del puzzle diseña el puzzle para que nosotros seamos su antagonista. ¿No lo diseña para que nosotros seamos su protagonista? No, porque el protagonista es el puzzle. Pero si somos el antagonista, ¿por qué lo vamos a querer armar? No somos, es que somos la fuerza antagónica porque el puzzle está diseñado para ser un puzzle, no está diseñado para ser resuelto. Si está resuelto no funciona como puzzle.
¿Tú decís? Absolutamente. Tienen que tener solución, pues. Exactamente. Pero un puzzle resuelto, ya resuelto, ya no tiene... Ya no es un puzzle. Ya no es un puzzle. Ya no tiene su misión. Su misión murió, se acabó. Ganamos nosotros. Entiendo, si puta, es bien metafísico lo que estáis diciendo, Leo. Sí, por eso te digo, es cuático. Y bueno, estamos hablando de Lynch. Pero... Sí. Entonces yo siento que es por eso, porque en Memento pasa algo similar. Al final nos damos de cuenta que quizá hay una fuerza media antagónica y bla, bla, bla. Que no quiero entrar en spoiler, porque es una película que funciona solamente por esa gracia que tiene. Y si Funciona una sola vez más encima. Exactamente. Entonces no quiero como arruinarlo. Pero eso no quiere decir que esa cosa que pasa en Memento al final es siempre la fuerza antagónica durante toda la película. Yo siento que no. Yo siento que la película está diseñada para ser un puzzle. Y que uno está constantemente tratando de resolverlo. Porque está contada al revés, porque el personaje no tiene toda la información, etcétera. Pero nosotros estamos en el mismo bote que el protagonista, pues. Sí, absolutamente. Pero no excluye que nosotros seamos la fuerza antagónica del puzzle. Porque, como tú mismo dijiste, una vez que uno ya sabe cómo funciona ese puzzle de la película Memento, ya no funciona. Funciona una sola vez. Sí, pues de hecho la película no tiene mucho replay value. No, de verdad que no. Los Highway sí, porque es Lynch. Pues, es una, sí. Yo la he visto 1000 veces y cada vez que termino... No la entiendo. Cada vez que termino de verla digo, qué weá he visto y me gustó y no sé lo que fue. Deberé verla de nuevo. Exactamente. Y aquí van 10.000 veces más. Puta, entonces, weón, entiendo lo que va ahí y creo hasta cierto punto que tenéis razón. Y estoy tratando de contradecirte, weón. Está bien eso, po, está bien. Porque no sé si... Porque ya, es Memento. Nosotros, público, tratamos de resolver el puzzle que es el guión de Memento, ¿cierto? Uh-huh. La estructura, sí. Sí, po, y finalmente lo resolvemos. Cuando se acaba la película y entendemos toda la weá, resolvimos el puzzle, ¿cierto? Uh-huh. Ergo, nosotros como público ganamos, po. Ajá. ¿Cierto? Nosotros vencimos, pues. Sí. Porque logramos entender el puzzle, pues. El protagonista, pues. Exactamente. Ese weón pierde sí o sí. Sí, pues. Guy Pearce. Guy Pearce de Richie. El esposo de Madonna. Richie, nada que ver de Madonna. Lenny. Sí, pues. Guy Pearce, pues. Sí, pues. Entonces, este weón... Bueno, sí, este weón va a perder sí o sí, pues. Pero pierde... puta la weá, claro. Pierde cuando se resuelve el puzzle, pues. Sí, pues. Y solamente nosotros cuando sabemos qué pasó, nos damos cuenta que él pierde y que ha perdido toda la película y que va a seguir perdiendo. Te entiendo, weón, pero igual es una puta, sí, weón. Sí, entiendo lo que ya me hizo. Entonces, a lo que, para hacer como un resumen, a ver si puedo como convencerte un poco más, porque yo, como digo, esto yo lo estoy sacando como una pseudo idea propia. Lo mismo pasa con los Highway. O sea, es la intención del creador. Hacer algo que nos va a hacer una fuerza antagónica directa a la audiencia. Porque, claro, los personajes no saben lo que está pasando y están tratando de descubrirlo. Pero nosotros como audiencia queremos entender también la película. Cuando te están vendiendo una pomada que al final no es lo que es, o al final no sabes lo que es. Y por eso que hay gente que, por ejemplo, Los Highway es una película muy divisiva, pues. Divide mucho la audiencia. Sí, ¿te gusta o te carga? Exacto, porque no te da nada. Y lo que te da es una sensación de verdad se siente que la película no está diseñada para que sea, entre comillas, un agrado para el espectador. No, para nada. Verla puede ser un dolor de cabeza. Yo la he visto 1000 veces y a veces tengo que ponerle pausa y hacer algo distinto y volver. Porque es pesada. Es una película muy pesada. Y está diseñada así. No es una falla de la película. Está diseñada así. De hecho, yo creo que es su gracia. Entonces, por eso encontré que era un buen ejemplo. Sí, puede ser, Leo. Creo que con lo de Memento es mucho más claro, sí, bueno, porque
Efectivamente, cuando, sin dar spoiler, cuando la audiencia entiende el puzzle que es el guión, coincide con que el protagonista pierde, po. Spoiler, de Memento, el protagonista pierde. Ajá. Y feo. Y feo, sí, pues pierde feo. Entonces, claro, puta, puede que... Sí, no, creo que tenéis razón, pero también creo que es hilar fino, weón. Es hilar fino la lectura, ¿eh? Porque en una... que no está mal, todo lo contrario. Pero en una primera lectura yo creo que el antagonista de Memento es un antagonista como casi circunstancial, pues, weón. Como es el escenario en el que se mueve el personaje, es su antagonista, ¿cachai? Sí, puede ser, sí. Y que va teniendo diversos avatares como este pelado, ¿cachai? Era un pelado, ¿no? Un pelado de bigote, creo. Sí, el pelado, No me acuerdo del otro, que weón. es el que es Cypher en Matrix. Sí, Cypher. Teddy se llama ese. Claro. Está Teddy, que es él. Está la Carrie Ann Moss de Matrix, la Trinity. También funciona porque ella también se aprovecha de su condición y ejerce Sí, de antagonista también. Sí, y, también. y la pareja de ella también, el dueño del bar. Claro. Entonces, claro, yo creo que son como las circunstancias en las que está el weón, son la fuerza antagónica mayor, ¿cachai? Y estas fuerzas y estas circunstancias, ¿cachai? Van tomando estos avatares, pues, weón, que son los personajes que tú nombraste, pues, weón. Claro, y finalmente te das cuenta de que probablemente uno de esos avatares es también el mismo, pues, weón. Ujú. ¿Cachai? Quizá por eso el compañero que mandó la correspondencia, Carlos. Carlos, también quizá tiene un poco de, o sea, tiene un poco de razón, pues, weón. Sí, como yo le respondí, mira, te puedo dar una respuesta larga o una respuesta corta. Si te doy la respuesta corta ahora, te explico bien en el podcast. Y eligió que lo dara así, por el podcast. Pero la respuesta corta Aquí que yo le... está. Claro, y la respuesta corta que yo le di es que no está equivocado. Es lo que él dijo. El alcance que él hizo no está mal. Pero a mi gusto, esa no es la razón como... en teoría, yo consiento que no es Leonard, el personaje principal, no es un antagonista. Él no es su propio antagonista. Me gusta así la lectura que sacaste, weón. Nunca había pensado en Memento así, weón. Sí, y... ¿Quién escribió esa? Jonathan, ¿no? Creo que fueron los dos. Creo que Jonathan escribió la historia porque esto era como una historia corta y el guión es de los dos. Ya, Si bueno. no me recuerdo, si mal no recuerdo. Y eso, podríamos analizar otras películas porque en teoría cualquier película que funcione como el atractivo principal es como Mindfuck o una película de medio puzzle, va como a invitar a este debate. Sí, por supuesto. Por supuesto. Oye, gracias Carlos Morales por instalar este debate en la mesa aquí de Punto de Giro, weón. Y para los que quieran hacer lo mismo, bueno, está nuestra casilla de correo, puntodegiropodcast@gmail.com, para que manden preguntas, pensamientos, reflexiones sobre lo que hemos hablado, sobre cosas que ustedes mismos piensen, y nosotros aquí las vamos a hacer mierda también. Así es. Y lo último es más que nada una correspondencia que me hicieron directamente a mí, Buena. de un amigo, Jorge Castillo. Él escuchó el capítulo anterior y hablaba del piso 13. Jorge. Dice que como una obra la encontró muy buena. Tiene buen flujo, perdón. Y que la exposición está hecha muy bien. Que yo lo encontré como perfecto que dijo eso, porque justo estamos hablando hoy de la ese exposición. tema. Exactamente. Que es un mundo complicado, casi como el de Matrix. Que de hecho él dice que le hizo acordar mucho a Matrix por las razones obvias. Que una vez que tú la ves, se hacen obvias esas razones. Ya, bacán. Dice Jorge Castillo, dice, si Matrix fuera Coca-Cola, el piso 13 sería la versión sin azúcar. Me da mucha risa porque yo pensé que iba a decir Pepsi o algo así. Claro. No, es Coca-Cola aún, pero sin azúcar. Y que tiene Qué como... buena. También dice, acotación, dice que tiene como una semblanza parecida a Ghost in the Shell. El piso buena, 13. buena. Sí. Y
y también le habla de cómo está ambientada. Dice que le recuerda mucho a las películas de Batman de Schumacher. Uy. La 3 y la 4. Que no son buenas películas. Pero si separamos lo que es el departamento de arte con la película en sí. Es un delirio. Sí, sí. Es histriónico, muchos colores, muy vivos. Es raro esa ambientación porque tiene colores muy como muy brillante, así como con luz ultravioleta, pero es también oscuro. De hecho, es Como raro, que, weón. como que en la oscuridad hay cosas que van como fosforescentes. Sí, sí, es rara. Las cintas de Schumacher están todas en ácido, weón. Sí. Está todo en ácido. Están todos los departamentos en ácido. Sí, tiene una cita muy conocida que cuando ya tiempo después, no me acuerdo si fue tiempo después en realidad, quizá me estoy carrilando ahí, pero alguien haciendo la entrevista de por qué eran así sus películas de Batman, la película de Tom Cruise, Batman. ¿Por qué eran así sus películas de Batman si Batman es una ambientación mucho más oscura, etcétera? Y su respuesta es porque son historias de tiras cómicas, no de tiras dramáticas. Yo vi una entrevista igual en la que el loco pedía perdón, weón. Sí, eso fue hace mucho más reciente. Mucho más reciente. Creo que por ahí por el 2012 fue porque fue cuando él le tocó trabajar en House of Cards, parece. Porque él dirigió algunos Schumacher capítulos tocó la dura. en la primera temporada de House of Cards, él dirigió algunos capítulos y no se nota No te que creo, no se nota que no es Fincher, sí, sí. Y ahí de haber pedido perdón, claro, weón. Así es, claro. Pero bueno. Oye, eso. entonces desde Punto de Giro recomendamos El Piso 13 y Memento, compadre. Sí, bueno. Sí, si no han visto Memento, vayan a verla. Y si quieren realmente odiarse a sí mismos, vayan a ver Lost Highway. Es un peliculón, lo digo desde el fondo de mi corazón, es un peliculón, pero no es una película ligera, para nada. Es un palo en el culo los Highway, weón. Para nada. Y tiene Pero una, muy rico. una de las escenas de cierre más horripilantes sin ser de terror. Sí, weón. A mí me encanta. A mí me nunca- encanta. Weón. Le tengo mucho cariño, pero no la veo hace muchos años. Y yo creo que es la mejor decisión que he tomado. Absolutamente, absolutamente. Bueno, Es entonces, hasta aquí, ¿no? Sí, cerremos. Bacán. Bacán, ha sido... Te lo felicito nuevamente, compañero, por la pauta que preparó usted sobre diálogo. Y siempre va a haber material para una siguiente versión sobre estos temas, pero creo que vendimos todos los pescados que trajimos al mercado. Así que Exactamente. bacán, 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 bacán. Y a nuestra audiencia, los entusiastas de la escritura, los que les guste consumir cualquier tipo de contenido audiovisual, no duden en enviarnos sugerencias, preguntas, etcétera. Todo lo que ustedes quieran a nuestra casilla, a nuestras redes, a nosotros personalmente si quieren. Y también cuando vean productos que les gustan, traten de aplicar estas herramientas también para poder sobreentender por qué algunas cosas les gustan y otras cosas no, po. Exactamente. Finalmente, las cosas que calan en la gente no es por azar, po. Siempre tienen como un sustento, sobre todo académico, y que es lo que hemos estado tratando de exhibir en estas 5 ediciones de Punto de Giro. Exactamente. Su manera de quizá le va a gustar y no le va a gustar la misma cantidad de películas. Este conocimiento no le va a ayudar a que le gusten más películas. Le va a ayudar a entender por qué una película funciona y por qué no, cuando no le gusta. Claro. Le va a dar esa herramienta. Exactamente. Y va a poder usted explayarse. Recién esta semana conversaba con alguien sobre esta serie de terror, entre comillas, terror de Netflix que salió hace poco. El Haunting horror en la cabaña, no sé qué wea. Sí, ya. Y les pregunté como que si le gustó o no. Me decía que la encontró buena, pero no la vio entera. Saltó algunas partes. Y yo lo encontré raro, porque yo le dije, ya, yo voy como en el episodio 2, pero todavía no engancho mucho. Estoy ahí todavía. Y me dice, es que a mí me gusta ver completo para tener opinión. Y yo encontré como que
en mi opinión, no haber enganchado y que no te guste es una opinión. Pero si esta persona tuviera el conocimiento que estamos nosotros impartiendo, me hubiera podido decir, ¿sabéis qué? Me salté algunas partes y no terminé de verla porque encontré que esto y no funcionó para mí, en mi opinión. Y listo. Y yo me hubiera quedado muy satisfecho y no lo hubiera sacado al aire. Sí, claro. Y no estaría expuesto. Fuiste expuesto, amigo. Hashtag expuesto. Exactamente. Pero sabe quién eres. Sí, lo sabe bien, pues, weón. Concha su madre. Pobre weón. Imbéciles. Ya, Pero no, compadre. ustedes escriban nomás. Ustedes escriban, como dice roba.giropodcast@gmail.com. Estamos también en Twitter. Campo AT para Rob Núñez. Mr. Leo Astudillo. MR Leo Astudillo para mí en Twitter. Estamos con Rob, el mismo nick en Instagram, ¿no? Sí, el mismo Nico, padre. Cámpate. Yo estoy como Astudillo, AY Astudillo en Instagram. Y por favor, reviews si quieren dejar algún comentario en YouTube. Si utilizan iPhones en iTunes, le agradeceríamos un review, sea bueno, sea malo. Eso nos ayuda harto, aunque sea un review malo. Consulta de lo que quieran. Si vieron esta serie de Netflix, si han visto otra cosa, si les llama la atención diálogo, estructura, personaje en una película que vieron esta semana, si han visto un juego que hizo algo interesante, un cómic, lo que sea, nos gusta leer. Como recién sacamos un tema como relacionado con la materia y otro con una película que recomendamos la semana pasada. O sea, para que Sí, vean que todo. no vamos a hacer exclusión de lo que está llegando. Todo tiene cabida. Exactamente. Bueno, nos despedimos. Gracias por la sintonía. Lo esperamos en quizás 14 días más desde que salió este. Y espero que les haya Idealmente. gustado. Idealmente, claro. Cuídense mucho, cabros, gente en general. Muchas gracias por la audiencia y sigan consumiendo de la buena, del bueno, Sigan sabiendo. del buen arte audiovisual. Así es. Chao, amiguitos. Cuídense. Chau, 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 chau.